Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. aleluya. Jorge Lozano, Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco, Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Danilo Montero, Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios, Somos el pueblo somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. cante con nosotros, llevaremos Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación.
verdad. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga mucho en esta mañana. Damos gracias al Señor porque nos permite estar juntos para dedicarle este tiempo a nuestro Padre Celestial. Así que los invito a que se preparen y tengamos una oración poniendo en las manos del Señor este tiempo de adoración. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana te damos la honra y la gloria y te damos gracias, Padre Dios, porque tú nos das la bendición de tener la vida, de tener la salud, pero sobre todo de tener tu presencia en nuestro corazón. Y gracias, Padre Dios, porque tu presencia en nuestras vidas nos motiva, Padre Santo, a buscar tu rostro para adorarte cada día. Padre Santo, recibe esta alabanza, esta oración que elevaremos delante de tu presencia en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bueno, los voy a invitar ahora, hermanos, para que por favor abran sus Biblias ahí en el Salmo número 145, para que le podamos darle lectura a los primeros 4 versículos. Repito, Salmo número 145. Y si ya lo tienen, yo les invito a que juntos leamos la palabra de Dios. La palabra del Señor dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Así que, teniendo en mente esto, alabemos al Señor con las alabanzas que a continuación presentaremos. Acuérdate, oh Señor, cántalo conmigo. Las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad, acuérdate. Señor, queremos pedirte por las naciones de la tierra. Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros, que en tu favor y tu bondad escuches el clamor de tus hijos en esta noche, escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero. Que tengas misericordia de las naciones, ten misericordia de nuestro país. Hermano, levante su voz y ahí donde usted está empiece a clamar al Señor y a decirle: Señor, acuérdate que tú eres un Dios de pactos y que guardas los pactos desde la antigüedad, que nunca has fallado a tu palabra, Señor, y que nunca fallarás a tu palabra jamás. Señor, clamamos esta noche por las naciones de la tierra, que te acuerdes de ellas en misericordia, con tu favor, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Acuérdate, oh Señor, cántelo conmigo, de las naciones de la tierra. Acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, Señor, acuérdate, oh Señor, de las
bondad, Señor, en tu bondad. Acuérdate, dice una vez más, en tu bondad. Acuérdate. Sí, Señor. Oh, gracias. En señal de que quieres que luce tus manos, y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por acá.
quieras enviar. Yo iré a las naciones, Señor, a llevar tu palabra a los que viven en oscuridad. Heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Oh, sí, Señor. Bueno, después de haber adorado a nuestro Dios, ahora tenemos el tiempo para recibir la palabra de Dios, y para lo cual hemos invitado en esta mañana al misionero Hugo Morales, quien colabora actualmente como misionero allá en el estado de Chiapas, juntamente con su esposa Mariana. Así que dejamos el tiempo para que el hermano Hugo nos comparta la palabra de Dios en esta mañana. Bienvenido, hermano Hugo. Hermanos, damos gracias a Dios por este día, gracias a Dios porque nos permite alabarlo, glorificarlo, y también damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes a través de este medio. Damos gracias a Dios por esta manera que podemos comunicarnos, estar conectados a pesar de la distancia. Y antes de comenzar a compartir con ustedes una presentación, queremos agradecerles, hermanos, queremos agradecerles por su apoyo económico, por sus oraciones. Gracias, hermanos, porque siempre están al pendiente de nosotros, siempre están al pendiente de nuestras peticiones, de nuestras necesidades, y agradecemos mucho eso, hermanos. Es de mucho ánimo y de mucha bendición para nosotros. Gracias por estar siempre al pendiente no solo de nosotros, ¿no?, sino de cada misionero que ustedes apoyan y que oran por ellos y todo. Gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Y vamos a estar compartiendo una presentación. Voy a compartir la pantalla con ustedes y vamos a hablar un poquito acerca del ministerio al que Dios nos ha llamado y lo que hemos podido estar haciendo en ese comienzo del ministerio. Nosotros comenzamos el ministerio en septiembre del 2019 y vamos a poder compartir con ustedes unas estadísticas, fotos de las cosas que hemos estado haciendo en este tiempo. Y voy a compartir con ustedes la pantalla. Ok, aquí está. Vamos, hermanos, pues como les decía, nosotros somos misioneros en Chiapas, somos Hugo y Mariana Morales, y Dios nos ha llamado a trabajar en un grupo étnico en Chiapas. En septiembre del 2019 llegamos al estado de Chiapas, nos asentamos en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. No sabíamos dónde es que Dios nos quería usar en Chiapas, pero Dios nos mandó para allá con el propósito de poder hacer investigaciones allá en el estado de Chiapas, en las diferentes comunidades que hay allá, en los diferentes grupos étnicos. Pero, hermanos, lo que pudimos ver en este tiempo es que Dios está trabajando activamente antes de que cualquier misionero o iglesia lleguen a la escena. Dios ya está edificando su iglesia. Antes de que nosotros llegáramos a Chiapas, Dios ya estaba edificando su iglesia. Dios ya estaba trabajando allá. No era de que nosotros íbamos a llegar y a empezar a hacer la obra misionera, no. Dios ya estaba está haciendo su obra en Chiapas. Y es algo que pudimos darnos cuenta, hermanos, porque Dios dice en Mateo que cuando le dijo a Pedro, ¿no?, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Entonces Dios, cada momento, Él sigue edificando su iglesia. Él está edificando su iglesia, hermanos. En Chiapas hay 14 grupos étnicos en diferentes municipios de ahí del estado, y aquí podemos ver un poco la distribución de cada uno de ellos. Ahí están los aguacateco, los choles, los chujes, los jacaltecos, los quiché, los tojolabales, los celtales, los otziles, los zoques, y entre otros. Y podemos ver cómo están esparcidos en todo el estado de Chiapas. Y la idea que con la cual nosotros llegamos a Chiapas, o nuestra meta al nosotros llegar en septiembre del 2019 a Chiapas, era poder investigar cada una de estas tribus, cada uno de estos grupos, para
poder saber en dónde ha llegado el evangelio y en dónde no, en qué grupos, en qué comunidades de cada grupo, porque como vemos son grupos extensos, grupos grandes, hay grupos muy pequeños también, pero teníamos esta tarea porque la misión con la que trabajamos, la misión Nuevas Tribus, ya tiene 40 años aquí en México, pero al sur del estado, al sur del país, de México, no habían tenido obras, no habían iniciado obras. Y entonces, la meta principal era hacer investigaciones para poder saber en dónde no ha llegado el evangelio, cuáles son los grupos étnicos que aún siguen usando su idioma, qué tanto lo usan los adultos mayores, los adultos, los jóvenes o los niños, para saber también en dónde podríamos comenzar la obra, porque pues no queríamos llegar a un lugar, establecernos, digamos, construir casas y después darnos cuenta de que aquí ya no usan el idioma, entonces tendríamos que salirnos de ahí para poder establecernos en otro lugar donde sí usen su idioma y que ellos puedan entender realmente el evangelio en su idioma materno. Y entonces estuvimos haciendo investigaciones allá en Chiapas, investigaciones por internet, estuvimos buscando en algunas páginas del gobierno que tienen ellos páginas con información general de la ubicación de cada grupo étnico, la población, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos hablan español. Entonces, información general que pudimos encontrar a través del internet. Y también hicimos viajes a las comunidades. Estuvimos viajando a diferentes comunidades para poder observar lo mismo. O sea, qué tanto hablan su idioma, qué tanto entienden del español. También hay traducción o no hay traducción. Han llegado misioneros ahí a poder compartirles a ellos. Y si han llegado, les han compartido en español o les han compartido en su idioma materno. Entonces eran investigaciones que tuvimos que estar haciendo en los últimos 3 meses del año 2019, 3-4 meses antes de que llegara la pandemia. Entonces, después de la pandemia tuvimos que cancelar algunos viajes. Lastimosamente no pudimos completar o visitar todas las 14 tribus, pero sí pudimos hacer varios viajes entre los celtales, en la selva, en los altos de Chiapas. También pudimos visitar los otziles, los lacandones también. También pudimos estar entre los choles, otro grupo étnico de allá. Y Dios nos permitió poder conocer ahí pues sí, diferentes áreas, diferentes comunidades, diferentes personas, y todos ellos muy amables, muchos de ellos, hermanos, muy interesados en querer seguir aprendiendo del evangelio. Algunos de ellos pudieron tener la oportunidad de escuchar el evangelio, ya sea en su comunidad o saliendo a trabajar, porque ellos, pues, como es, ellos tienen que salir fuera de Chiapas a veces a trabajar en huertos o incluso en la playa, poder trabajar allá para poder tener sustento. Ellos pudieron escuchar tanto fuera de Chiapas como algún misionero que haya llegado a la comunidad, pudo escuchar el evangelio, pero ese misionero se fue o ellos tuvieron que regresar a Chiapas, a su comunidad, y ya no siguieron aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces nosotros al llegar ahí pudimos ver ese interés que muchos de ellos tienen de querer seguir aprendiendo la palabra de Dios. Y otras cosas que encontramos, hermanos, ahí en esos viajes, podemos ver aquí algunas fotos de esos viajes allá en la selva. Esta es una comunidad en el municipio de Ocosingo. Es un pequeño grupo de hermanos. Tal vez no todos son cristianos, pero muchos de ellos han escuchado la palabra de Dios. Y es una bendición poder escucharlos alabar a nuestro Señor en su propio idioma. Aquí también podemos ver otro grupo. Este grupo es Tzotzil, es una familia Tzotzil, ahí en el municipio de Ocosingo también. Pudimos tener la oportunidad de conocerles. Ellos son personas o una familia que está apenas escuchando el evangelio.
y están aprendiendo el Evangelio. Gracias a Dios lo están escuchando en su propio idioma. Y aquí también otra pequeña familia que es en la zona de los Altos de Chiapas. Pudimos estar ahí platicando con ellos, son celtales también. Y pues aquí también una comunidad celtal muy metido en la selva, entre la selva Lacandona, allá en el municipio de Ocosingo. Ahí en esa comunidad, para llegar a ellos tuvimos que caminar aproximadamente 2 horas y media dentro de la selva. Y es muy interesante, hermanos, el peligro que estas familias o estas personas se enfrentan cada día, porque ahí es una comunidad como de 10 familias nada más. No hay tiendas, no hay luz, no hay nada cerca ahí. Ellos tienen que salir y caminar 2 horas para poder comprar algo de comida, frijoles o huevo o aceite o azúcar, ¿no? Entonces ellos tienen que salir a caminar por dentro de la selva 2 horas, y ellos nos han dicho que ahí en esas partes de la selva han visto jaguares. Entonces ellos tienen o arriesgan mucho su vida en esas salidas a comprar, y lo hacen todos los días, Entonces, pues ellos también nos dijeron, hermanos, quédense aquí, nosotros queremos escuchar la palabra de Dios, nosotros queremos poder seguir aprendiendo más de ese Dios que nos dicen. Y pues, hermanos, nos partió el corazón escuchar eso, porque pues no nos quedamos ahí, no nos íbamos a quedar, no era el plan quedarnos ahí con ellos, pero para que los tengan en oración, hermanos. Es la comunidad del barrio de Guadalupe, y en otras también nos pudieron ellos compartir de ese deseo que tienen de escuchar la palabra de Dios. Y en todos esos viajes, hermano, que pudimos hacer, que pudimos estar platicando con la gente, pudimos encontrar varias cosas. Lo primero de ellos encontramos mucho sincretismo. La gente muchas veces, los grupos étnicos en su totalidad en México, su creencia es animista. Ellos le atribuyen espíritus a todo. Ellos, la lluvia es un espíritu, la tierra, el cultivo, la enfermedad. Ellos a todo le atribuyen un espíritu. Entonces, si no llueve es porque no hicieron bien sus ritos al espíritu, o es porque no hicieron bien algunas cosas. Entonces, ellos a todo le atribuyen espíritus. Entonces, después de esas creencias, ha llegado la Iglesia católica, y pues ellos han mezclado también algunas creencias junto con la Iglesia católica. También después han escuchado un poco del Evangelio en español, no lo han escuchado en su idioma. Entonces dicen, bueno, Jesús, María, bueno, los agrego como otros espíritus más, otros dioses más en mi conjunto de creencias. Entonces ellos en su mente tienen un sincretismo, una mezcla de muchas creencias, una mezcla de muchos dioses, una mezcla de muchas cosas que ellos necesitan hacer para encontrar salvación, para encontrar sanidad, para encontrar sí, pues prácticamente la sanidad, ¿no? Entonces, también otra de las cosas que pudimos encontrar es una diversidad religiosa. Allá estuvimos viviendo en San Cristóbal de las Casas, como les mencionaba ahorita al principio, y ahí hay hay 3 mezquitas musulmanas, hay templos judíos, hay templos hindúes, hay templos budistas, y hay pues cristianos, cristianos protestantes, cristianos evangélicos, hay testigos de Jehová, hay mormones, hay adventistas, o hay una diversidad religiosa, hermanos. Ahí hay una diversidad que mucha gente está confundida, no sabe a dónde ir, no sabe qué hacer, no sabe qué creer, porque muchos de ellos son personas de grupos étnicos, que ellos escuchan todo lo que les comparten, pero lo escuchan en español, o muchas veces les ofrecen comida, les ofrecen estudio, les ofrecen algún incentivo para que ellos se acerquen a esa religión. Entonces, eso se ha visto mucho allá. Y también hay muchas iglesias cristianas, y está entre comillas iglesias. ¿Por qué? Porque muchas de esas iglesias no es la iglesia de Cristo, tristemente. Y lo podemos decir porque muchos de ellos simplemente tienen
la construcción del templo y se llaman cristianos, pero no han entendido el evangelio, hermanos, no han entendido ese evangelio de gracia. Ellos piensan que necesitan hacer muchas cosas, portarse bien, ayudar a la gente. ¿Para qué? Para poder ser aceptados por Dios. Entonces podemos ver que no hay muchas iglesias verdaderas, que no existe en todos lados la iglesia de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque también es lo que sigue, una falta de enseñanza del evangelio de la gracia. Se ha enseñado mucho el evangelio de prosperidad, el evangelio de obras, pero no se ha enseñado el evangelio de la gracia que nosotros hemos creído a través de la palabra de Dios, a través de que nos lo predicaron en nuestro propio idioma. Y eso también, hermanos, pues viene de la mano también la falta de discipulado. No hay un discipulado. La gente tal vez ha escuchado el evangelio en español, entendieron poquito, pero no pudieron continuar aprendiendo más del evangelio. No hubo una enseñanza después de haber ellos escuchado el evangelio. Y hermanos, también, no solo en Chiapas, pero no solo en México tampoco, y es en todo el mundo encontramos una necesidad inmensa de obreros. Dice la palabra, ¿no? Que oremos al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Dios, decíamos ahorita al principio, Dios está edificando su iglesia, pero Dios quiere que nosotros como iglesia le oremos a Él para que Él pueda levantar obreros de nuestra iglesia, pueda levantar obreros para poder llevar el evangelio a aquellos lugares. Y otra cosa, como decía ahorita, encontramos gente dispuesta a ser enseñados, hermanos. Y esta foto que vemos aquí nos puede decir mucho del interés que la gente tiene de aprender la palabra de Dios. Aquí vemos a este joven con un Nuevo Testamento en celtal y la mujer a su lado con ese interés de querer conocer más, de querer poder aprender más de ese Dios del cual le estuvimos compartiendo en esos días en esa comunidad. Entonces podemos ver, hermanos, esta imagen dice mucho, porque nosotros cuando estuvimos ahí pudimos ver a esta hermana muy deseosa, apenas y puede leer muy poco, pero ella cuando le estaban compartiendo el evangelio, ella animada quería leer esas porciones de la palabra. Entonces, hermanos, hay mucha gente dispuesta a ser enseñada, pero como decíamos ahorita, hay muy pocos obreros. Entonces, hermanos, oremos para que podamos enviar obreros o incluso para saber si es que Dios me está llamando para poder hacer su obra. Y también, después de todas esas investigaciones y hablando junto con la misión, con nuestra iglesia enviadora, pudimos llegar a la decisión de poder trabajar entre el grupo celtal. El grupo étnico celtal es el más grande de Chiapas y podemos ver aquí cómo está distribuido en todo Chiapas. Y vemos ahí son aproximadamente entre 8 a 10 municipios los cuales abarca el grupo celtal. Y son más de 600,000 hablantes de celtal, hermanos. Es una obra bastante grande y pues nosotros como familia y otras 2 familias, ahorita más adelante vamos a hablar de nuestro equipo, pero Dios nos ha llamado a poder servirles entre este grupo. Y aquí vemos, es una pequeña iglesia, una pequeña iglesia en una comunidad que se llama El Madronal, en Amatenango del Valle. Esto es ahí en una zona que se conoce como Los Altos de Chiapas. Es como a 45 minutos de San Cristóbal de las Casas hacia el sur. Y es una pequeña iglesia, hermanos, que ha escuchado el evangelio. Algunos de ellos son creyentes, han entendido el evangelio, algunos de ellos casi no, porque lo han escuchado en español. La mayoría de las mujeres en todos los grupos étnicos no hablan bien el español, ellos hablan su idioma materno solamente, los niños también,
los hombres, como les decía, ellos tienen la necesidad de salir fuera de Chiapas o fuera de su comunidad y ellos aprenden un poco más el español, pero es un español todavía muy limitado porque es un español que solamente lo usan pues para cuando cobran su dinero o para cosas más comerciales, ¿no? Comprar, vender y o preguntar alguna dirección, cosas así, ¿no? Para poder llegar ellos a su destino. Y también, hermanos, pues vamos a estar nosotros trabajando ahí y también, como les decía, estamos formando o estamos en una formación de equipos con otras 2 familias. Una de ellos es mi hermano, es la pareja que tiene ahí a los 4 hijos. Ella es una familia, mi hermano Diego, su esposa Tami, y también aquí está al otro lado de mi esposa y yo, nosotros somos los de en medio, y al otro lado vemos a Vicente y a Beatriz. Ellos es la otra familia que va a trabajar con nosotros. Vicente, él es el tal, él nació en la comunidad que vimos ahorita, aquí en el Madronal. Algunas de las personas aquí son su familia, su papá, su mamá, sus hermanos. Entonces, es de mucha ayuda, hermanos, es de mucha bendición poder contar con él en nuestro equipo, porque ya vamos a tener hasta cierto punto un avance y él va a poder estar al llegar, mientras todos los demás estamos aprendiendo el idioma, él va a poder estar empezando a revisar la traducción, traducir porciones de la Biblia, traducir las lecciones. Entonces, eso va a ser de mucha ayuda, hermanos, de mucha ayuda. Y también pues vamos a poder tener pues esa ayuda de él, ¿no? Mientras estamos aprendiendo el idioma, mientras estamos aprendiendo la cultura, poder preguntarle a él y él pues puede ser de mucha bendición a nosotros, ¿no? Porque esa va a ser nuestra primera meta, aprender el idioma, al aprender la cultura celtal, para que después de eso poder empezar juntos también a enseñar a la gente, a discipular a la gente en su propio idioma. Y bueno, en la misión con la que trabajamos, hay una estadística que ellos han visto que aprender un idioma, que es un idioma que no está escrito, que no tenemos ayudas, no tenemos diccionarios, tenemos que trabajar 40 horas a la semana para poder llegar a aprender el idioma en 2 años. Entonces, al nosotros llegar en septiembre, que es la fecha que queremos llegar, septiembre de este año a mediados, las 3 familias, ahorita estamos fuera de Chiapas, pero las 3 familias queremos llegar para esas fechas y después de adaptarnos bien allá en la comunidad, poder comenzar con el proceso de aprendizaje de idioma y cultura, hermanos. Entonces, para que puedan estar hablando por nosotros, que puedan estar hablando por ello, nuestro aprendizaje, que podamos conseguir una casa también, tanto para mi esposa y para mí, como para mi hermano y su familia. Necesitamos conseguir casas. Vicente y Beatriz, pues él ya tiene su casa allá, entonces él puede llegar a vivir ahí en su casa, entonces que puedan orar por eso, hermanos, por nuestro viaje en septiembre y por también este principio, este inicio de aprender el idioma y la cultura, hermanos. Y, hermanos, pues con esto en mente, pensando en la obra que Dios está haciendo en Chiapas, con la obra que Dios nos ha llamado y la obra que también ustedes están siendo parte, hermanos, con sus oraciones, con su apoyo, ustedes están pues trabajando también para extender el alcance del evangelio en Chiapas y en este caso entre los celtales, hermanos. Qué bendición. Y pues vamos a tomar unos minutos, hermanos, para poder compartir de la palabra de Dios, para poder ver qué es lo que Dios nos quiere decir o nos quiere animar como iglesia, hermanos. Y vamos a estar viendo ahí en Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Y vamos a leerlo, hermanos, este pasaje. Vamos a leerlo y pues sabemos, es la gran comisión, es el pasaje de la gran comisión, pero como le pusimos aquí de título, la misión de Dios a través de la iglesia. Es la misión de Dios a través de la iglesia. Entonces, hermanos, vamos a leer el pasaje en Mateo 28,
18 al 20. Y dice así: Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, Padre. Y gracias porque nos das esa oportunidad tan grande de servirte, o esa oportunidad, o ese privilegio, Señor, de poder conocerte, Padre, y ese honor que nos has dado, ese regalo de la vida eterna, Padre. Te pedimos que nos des un entendimiento claro de tu palabra, Señor, en esta mañana, y que seas tú hablando a nuestros corazones. Gracias por tu amor. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, pues cuando el Señor Jesús murió en la cruz, apenas tenía unos cuantos discípulos, aparte de los 12. En Hechos 1 se menciona que se reunieron un grupo de 120 personas. Era un grupo relativamente pequeño, 120 personas, pero 70 años después, a finales del primer siglo, los habitantes que se profesaban cristianos se contaban por cientos de miles, ¿no? Y ya para el año 250 después de Cristo eran millones. Se dice, algunos llegan a decir que el 40% de la población que vivía ahí en el imperio eran cristianos. Eran cristianos, imagínense, el 40%, hermanos, de toda la población que vivía se profesaba en la fe cristiana. Y podemos pensar qué fue lo que ocasionó este crecimiento tan increíble en la iglesia. Y podemos pensar en la respuesta, hermanos, en como hablábamos ahorita al principio de la presentación, en Mateo 16, 18, que Jesús dice, es Jesús cumpliendo su promesa: yo edificaré mi iglesia. Y sigue diciendo el pasaje: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? Y es Dios, hermanos, quien hace eficaz la predicación del evangelio. Es Dios quien hace eficaz la predicación del evangelio. Dice en 1 Corintios 3, vemos a Pablo, ¿no? Cuando estaba ahí haciéndoles ver a la iglesia en Corinto, ¿no? Dice Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿no? Es Dios quien hace eficaz la predicación del evangelio, y es Dios cumpliendo su promesa de que Él está edificando su iglesia. Entonces podemos ver ahí, ¿no? Ahí la respuesta, ¿no? Dios estaba haciendo eficaz la predicación del evangelio. Entonces, nosotros sabemos, hermanos, que Dios usa medios para llevar a cabo su obra. Y en este caso podemos ver aquí a los primeros cristianos haciéndole caso a Dios, o haciéndole caso a estas palabras en Mateo 28, ¿no? De ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y muchas veces cuando escuchamos el mensaje de Mateo 28, de la Gran Comisión, muchas veces podemos sentirnos abrumados, sentirnos angustiados o afligidos. ¿Por qué? Por la magnitud de la tarea que tenemos por delante y de lo poco que hemos actuado para poder expandir el evangelio. Y hermanos, ciertamente debemos de sentir una carga por aquellas personas que se pierden, que no han escuchado el evangelio, ¿no? Debemos de sentirnos amonestados. ¿Por qué? Porque aquellos que se están perdiendo sin tener la oportunidad de haber escuchado el evangelio en su idioma, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos también en este pasaje como en una amonestación hacia la iglesia, una amonestación perpetua hacia la iglesia. Y podemos muchas veces percibir, ay no, Dios nos está diciendo con este pasaje como que Dios diciéndonos, dejen de estar perdiendo el tiempo y salgan a buscar a los perdidos. Pero no, hermanos, no creemos que ese haya sido el tono ni la intención de Jesús al mencionar estas palabras aquí, ¿no? El hecho de experimentar
un sentimiento de culpa, no es lo que nos va a motivar a salir de nuestros lugares, a salir de nuestros hogares, a salir de nuestras iglesias, a compartir las buenas nuevas. No, es el combustible que ha movido o ha motivado a la iglesia para la evangelización y para la obra misionera, es tener un profundo sentido de asombro del poder, la gloria, la majestad de nuestro Señor y Salvador. Y eso mezclado con un profundo sentido de gozo y gratitud por el perdón de nuestros pecados y por el don de vida eterna. Y eso mezclado con amor por aquellos que se pierden. Y también con una seguridad inconmovible en la promesa de Jesús que dijo, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Eso es lo que ha motivado a la iglesia, hermanos. Eso es lo que ha movido a la iglesia. Tener ese sentido, ese asombro, ese gozo, esa gratitud, ese amor por aquellos que se pierden y esa seguridad en la promesa de Jesús que Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanos, muchas veces yo pensaba en la Gran Comisión y decía, ok, la Gran Comisión, ¿cuál es? Ok, iba a la Biblia y siempre empezaba a leerlo, el pasaje a partir del versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Pero hermanos, la Gran Comisión empieza desde el versículo 18, ¿no? Podemos pensarlo aquí. Vemos, ¿por qué? Porque la suprema autoridad de Jesús es lo que define y sustenta la Gran Comisión. Podemos ver esta conexión entre el versículo 18, entre la autoridad de Jesús, que dice, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces el versículo 19 comienza, por tanto, o sea, Dios tiene toda autoridad, por tanto, vayan y hagan discípulos. Entonces, hermanos, no podemos separar el versículo 18 o olvidar el versículo 18 de la Gran Comisión. ¿Por qué? Porque vemos esa gran conexión entre la autoridad de Jesús y la Gran Comisión, ¿no? Ese mandato que Dios nos da. Y podemos pensar, ¿quién le ha dado autoridad a Jesús y para qué? ¿No? ¿Quién le ha conferido, quién le ha dado autoridad a Jesús y para qué? Y vamos a ver unos pasajes, hermanos, que nos muestran la autoridad que le ha sido dada a Jesús. Y dice en Mateo 11:27, aquí va a aparecer también en la pantalla, Mateo 11:27, dice así, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino al Padre. Nadie conoce bien al Padre sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces, hermanos, vemos ahí, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y vemos, ahí está la autoridad que le ha sido dada, entregada a Jesús. Y también Juan 3:35, dice, ahí lo vemos en la pantalla, dice, el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. Ha puesto todas las cosas en su mano. Y, hermanos, vemos otro pasaje, Juan 17:1 y 2. Dice, Juan 17:1 y 2. Vamos a buscarlo aquí para leerlo, hermanos. Este pasaje, podemos pensar que este pasaje es exacto para poder interpretar la Gran Comisión en Mateo 28. Y dice así, Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, así como le diste autoridad sobre todo hombre para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y podemos ver, hermanos, este hermoso pasaje que podemos ver, dice en el versículo 2, así como le diste autoridad sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Entonces, hermanos, podemos ver aquí en las ovejas por las que Jesús iba a morir en unas horas más tarde, Dios las había escogido y Dios le había conferido esa autoridad a Jesús para darles vida eterna. Entonces, hay un grupo pequeño de ovejas que el Padre escogió para él
Él se las dio a Jesús. Jesús murió por ellas y el Padre le dio autoridad a Jesús para darle vida eterna a esas ovejas. Hermanos, puede haber mayor incentivo que esto que estamos escuchando aquí, que Dios tiene toda autoridad sobre todo hombre. ¿Para qué? Para dar vida eterna a todos los que Él le ha dado, ¿no? Entonces, no sabemos, hermanos, no sabemos cuáles son esas ovejas. No sabemos cuáles son esas ovejas que Dios el Padre escogió para Él y que se las entregó a Dios el Hijo para que Él muriera por ellas y Él le tenga la autoridad de darles vida eterna. Entonces, no sabemos cuáles son las ovejas, pero sí sabemos que Jesús tiene esa autoridad para darles vida eterna. ¿Y cómo se las va a dar? Por medio de la predicación del Evangelio. Hermanos, eso sí lo sabemos. Entonces salgamos y prediquemos el Evangelio, como dice Marcos, a toda criatura, ¿no? Y como lo vemos aquí en Mateo, a todas las naciones. Hermanos, qué bendición poder ser una iglesia misionera, una iglesia que envía misioneros, que apoya misioneros, que ora por los misioneros. ¿Por qué? Porque esa es nuestra tarea, ¿no? Y nosotros no sabemos quiénes son las ovejas que Jesús les va a dar vida eterna, pero hermanos, nuestra tarea es predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús va a darles vida eterna a quien Él quiera dárselas, y se las va a dar por medio de la predicación del Evangelio. Y vamos a ver, hermanos, por qué Jesús, si siendo Dios, Dios el Padre tuvo que conferirle autoridad. Y es algo que vamos a ver aquí mismo en el capítulo de Juan, donde nos quedamos ahorita al final, pero en el capítulo 1, que dice así, hermanos, Juan 1:1. En el principio era la palabra, Juan 1:1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios, ¿no? Dice el versículo 14 también, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hermanos, ese verbo que es verdaderamente Dios, se hizo verdaderamente hombre y vino a resolver como hombre el problema que se originó en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva decidieron rebelarse contra Dios. Entonces, ese verbo se hizo hombre para venir a solucionar ese problema como hombre que se originó cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, ¿no? Entonces, hermanos, es muy importante pensar en esto. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos en que la gran comisión comienza en Mateo 28, pero no. Si nosotros pensamos que la gran comisión o la tarea de evangelizar al mundo comienza en Mateo 28, es como si estuviéramos pensando o es como si estuviéramos viendo una película desde la mitad, ¿no? Entonces, estamos viendo la película a partir de la mitad, pero no, hermanos. La gran comisión tiene un trasfondo que comienza en Génesis, desde Génesis, y vemos cómo Dios creó a Adán y a Eva a su imagen, pero ellos se corrompieron, Adán y Eva se corrompieron al pretender actuar como seres humanos y olvidar su condición de criaturas. Y a causa de eso, la imagen de Dios en nosotros quedó distorsionada. ¿Y qué fue lo que hizo Dios en ese momento? Decidió tomar el camino de redención, desviar su furia, desviar su ira contra su propio Hijo, ¿no? Recordemos que en Génesis 3:15 tenemos la promesa del libertador, de ese libertador prometido, nacido de una mujer, que iba a ser un hombre como tú y como yo, que iba a revertir los efectos de la caída, trayendo vida por medio de su muerte. Es a la luz de esa promesa que debemos interpretar la gran comisión. Es a través de esa promesa o a la luz de esa promesa en Génesis 3:15 del libertador prometido
que debemos interpretar la gran comisión. Y podemos pensar, hermanos, toda autoridad me ha sido dada, dijo Jesús, ¿no? Entonces vayan y prediquen, porque nada va a impedir que las ovejas escogidas por el Padre vengan a mí, dijo Jesús. Y también vayan y prediquen, ¿por qué? Porque no hay gobierno ni religión humanos que puedan retener a los que son míos. Mis ovejas oirán mi voz, porque el Padre me ha dado autoridad para darles vida eterna. Hermanos, y también podemos pensar, ni aún esta pandemia puede detener el avance del Evangelio. Podemos verlo hoy en día con toda la tecnología, podemos estar llegando a más lugares, a más personas dentro del país, dentro del estado, dentro de la ciudad, fuera del país también. Entonces, ni aún no hay nada que pueda impedir todo esto, hermanos. Y tenemos que pensar en que la autoridad que tiene Jesús es la que define y sustenta la gran comisión, hermanos. Entonces, eso, hermanos, nos da o nos lleva a nuestro segundo punto, que es la amplitud y la profundidad de la gran comisión. Dice el versículo 19, ahí en Mateo 28, hermanos, dice, después de ver, ¿no?, toda la autoridad que Jesús tiene, dice, vayan, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el versículo 20, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y hermanos, como veíamos ahorita, la obra misionera comenzó desde que el pecado entró al mundo. Por eso muchos dicen que la obra misionera no se puede justificar citando algunos versículos de aquí, otros de aquí, otros de aquí, ¿no? Toda la Biblia, toda entera, desde principio a fin, la Biblia, toda la Biblia es acerca de la misión de Dios. No es la misión de la iglesia. El rescate de los perdidos no es misión de la iglesia, es la misión de Dios a través de su iglesia, ¿no? Entonces, hermanos, no leamos este pasaje o no veamos esta gran comisión como que si Dios nos está diciendo, oigan, yo ya hice mi parte, entonces todo depende de que ustedes hagan la suya. No, hermanos. Recordemos el trasfondo que tiene la gran comisión. Es Mateo 16, 18. Yo edificaré mi iglesia, ¿no? No es Dios diciendo, yo ya hice mi parte, entonces todo depende de que ustedes cumplan con su parte. Pero no, hermanos, es Dios edificando su iglesia y Dios dándonos esa oportunidad o ese privilegio de usarnos como su iglesia, de ser sus instrumentos. Y podemos pensar en esto, hermanos, un bisturí, esa navaja que usa el cirujano para hacer cirugías. El bisturí solito no puede operar por sí solo, pero el cirujano usa ese bisturí para hacer las cirugías. Hermanos, Dios en su bondad y en su gracia ha decidido usar a su iglesia para predicar el evangelio. Dios en su bondad y en su gracia ha decidido usar a su iglesia para predicar el evangelio. Y aquí la amplitud, hermanos, de la gran comisión de todas las naciones, ¿no? De todas las naciones, todas las etnias, ¿no? Entonces, es un trabajo amplio, hermanos, es mucho trabajo. Hay más de 3,000 grupos que todavía no han escuchado el evangelio en su propio idioma, ¿no? Y eso es muy interesante, hermanos. Y podemos pensar, hermanos, hoy estamos nosotros aquí sentados, nosotros estamos aquí disfrutando de esta salvación, disfrutando del gozo de la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque alguien se tomó la iniciativa de poder venir y compartirnos a nosotros el evangelio. Hermanos, qué bendición, qué bendición. Pero hermanos, hay muchos grupos que aún no han escuchado el mensaje del evangelio en su propio idioma. Y nosotros podemos decir, hermanos, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y fuera de él no hay salvación. Nosotros podemos decir un amén al escuchar esa frase o esa oración, pero hermanos, hay muchos que no saben que hay un solo Dios. Como hablábamos ahorita al principio, ellos han mezclado un sincretismo en sus cabezas, en sus creencias,
Entonces, ellos no conocen a este Dios verdadero. Y hermanos, la profundidad de la gran comisión, hacer discípulos. Dios dice ahí en el pasaje, vayan y hagan discípulos. No es vayan y hagan convertidos, hermanos. Y podemos pensar esto como un iceberg. Muchas veces queremos llegar y por hacer todo rápido, por ver la urgencia, pero lo hacemos sin excelencia, hermanos. Y solamente hacemos convertidos, se convierten al cristianismo y ahí los dejamos. Ya no vamos en sus vidas como un discipulado. Y podemos verlo, hermanos, en la vida de Jesús con sus discípulos. Ellos estuvieron ahí con él y Jesús estuvo enseñándoles día tras día, noche tras noche, durante el tiempo que Jesús estuvo ahí con ellos, ¿no? Entonces, el discipulado, hermanos, es una vida, compartir la vida con otros, ¿no? Entonces, no es de un tiempo, sino no es solamente ser convertidos por un tiempo, sino es compartir tu vida con ellos, compartir el tiempo, lo que has aprendido, compartir con ellos día con día, hermanos. ¿Por qué? Porque eso es la tarea que Dios nos mandó. Dice en el griego, podemos ver el verbo que está en imperativo es hacer discípulos, ¿no? Y hay otros verbos que se mencionan la manera de cómo vamos a hacer esos discípulos, ¿no? Entonces el mandato es hacer discípulos. ¿Cómo voy a hacer esos discípulos? Yendo, bautizando y enseñando. Esa es la tarea que nosotros tenemos, hermanos. Eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y es algo que podemos pensar, es algo difícil o algo imposible. Dice en Mateo 19, 25 y 26, cuando Jesús estaba hablando con el joven rico y cuando sus discípulos le preguntaron al oír esa conversación, ¿no? Sus discípulos dijeron ahí en versículo 25 de Mateo 19, dice, oyendo esto, sus discípulos se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿No? Y el versículo 26 dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, hermanos, estamos llamados a hacer algo imposible, ¿no? Es algo imposible humanamente, pero para Dios todo es posible. ¿Y cómo vamos a poder lograr eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, tenemos que salir, tenemos que ir. Vamos a salir de nuestra zona de confort. No esperemos a que los peces entren en la barca. Vamos nosotros y salgamos a compartir el evangelio, hermanos, porque como decíamos ahorita, no sabemos cuáles son esas ovejas que Dios les va a dar vida eterna, pero sí sabemos que se las va a dar por medio de la predicación del evangelio. Entonces salgamos, hermanos, salgamos a predicar el evangelio. Muchas veces yo pensaba, bueno, yo puedo compartirles mi testimonio, ¿no? Pero realmente mi testimonio no le va a decir a las personas pecadoras que son pecadoras y que van camino al infierno, ¿no? Debemos de predicar el evangelio. Dice Lucas 24:46, se predicará y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, ¿no? Entonces, en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados de todas las naciones, ¿no? Lucas 24:47. Entonces, hermanos, Dios nos está dando ese privilegio de ser ese bisturí en sus manos. ¿Para qué? Para poder hacer esa operación de corazón abierto, ¿no? Y poder, dice Hechos 26:18, dice, vamos a leerlo. Hechos 26:18. ¿Qué es lo que quiere? ¿Para qué Dios quiere usarnos como bisturí en sus manos y hacer esa operación? Dice, es un versículo que nos debe animar, hermanos. Dice, para abrir sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Para abrir sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas
a la luz. Dios quiere usarte como ese bisturí para que puedas abrir los ojos de aquella gente que tiene esos ojos cegados, que no conocen la verdad, que siguen una vida de obras, una vida que no han comprendido el Evangelio, hermanos. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas, que tú y yo hagamos. Y podemos ver, hermanos, seguimos viendo aquí en el pasaje, en la Gran Comisión, en Hechos 28, cómo termina el versículo 19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pensamos, ¿por qué en el nombre del Padre? ¿Por qué? Porque fue el Padre quien nos escogió desde antes de la fundación del mundo. En el nombre del Hijo, ¿por qué? Porque fue quien nos sustituyó en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados. Nosotros debíamos de morir ahí, y Él murió en nuestro lugar, hermanos. Y en nombre del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque fue quien nos abrió el entendimiento y aplicó eficazmente el Evangelio en nuestro corazón. Hermanos, y podemos ver, ya por último, nuestro tercer punto es la promesa que nos anima, consuela y fortalece en el cumplimiento de la gran comisión. Y dice el versículo 20, hermanos, ahí la última parte del versículo 20. Dice, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí el versículo 20, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanos, vemos, es ese mismo Señor que tiene toda autoridad que vimos en el versículo 18. Toda autoridad me ha sido dada, dijo. Es el mismo Señor que lo podemos ver ahorita al final del pasaje, diciendo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Hermanos, es ese Dios que tiene toda autoridad sobre el cielo y en la tierra. Hermanos, ese mismo Dios nos está diciendo que no temamos, que Él va a estar con nosotros todos los días, ¿no? No tengamos miedo a la hora de salir de nuestra zona de seguridad, de nuestra zona cómoda. No tengamos miedo, hermanos, de predicar el Evangelio. No tengamos temor a la hora de dejarlo todo, dejar tu familia, dejar tu trabajo, dejar la escuela, dejar cualquier cosa que tengas que dejar, ¿no? ¿Por qué? Porque donde quiera que tú vayas, compartir el Evangelio, dice Dios, yo estaré contigo. Y no es en los momentos difíciles nada más, sino es cada momento, cada segundo, cada instante de tu vida, Dios está contigo, Dios está con nosotros, ¿no? Y por si fuera poco, hermanos, esta promesa que nos anima es una promesa que no tiene fecha de vencimiento. Lo vemos ahí, dice al final, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no hay una fecha de vencimiento, hermanos. Y eso, hermanos, nos debe animar a salir de nuestra zona de confort, a salir de nuestros lugares, a salir de nuestras casas y compartir con nuestros vecinos. No necesitamos irnos a Medio Oriente, no necesitamos irnos a otro estado, a otro país, para poder compartir el Evangelio, hermanos. Salgamos de nuestras casas, compartamos el Evangelio con nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia que aún no conoce de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios dice en 2 de Pedro 3:9, nos debe animar, hermanos, este pasaje, 2 de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Y hermanos, eso debe ser una carga
en nuestros corazones el hecho de que hay muchos que aún no han escuchado el Evangelio y no lo han escuchado en su propio idioma, ¿no? Eso debe ser una carga en nuestros corazones, hermanos. Y estas palabras en Mateo 28 están supuestas a producir en nosotros un sentido de gozo y de urgente seriedad al mismo tiempo. O sea, ¿por qué? Porque hay muchos que se pierden, pero debemos también de llevar el Evangelio de una manera con excelencia, hermanos, que la gente pueda entenderlo, no solamente, como decíamos, no solamente a ser convertidos, sino a ser discípulos. Y hermanos, esta misión que Dios quiere que nosotros emprendamos o que hagamos es para ti y para mí. Es la gran comisión que Dios tiene, hermanos. Si somos hijos de Dios, es una tarea que tenemos, ¿no? Si somos la iglesia de Dios, es una tarea que tenemos. No es la gran omisión o la gran sugerencia, hermanos, es la gran comisión, ¿no? Y es una tarea que tenemos como iglesia, de poder seguir llevando el Evangelio a aquellos lugares que no lo han conocido, no lo han escuchado, ¿no? Entonces, hermanos, oremos. Padre, te damos gracias por esta tarde, gracias por esta mañana, gracias porque nos permites disfrutar de tu palabra, poder conocerte, Señor, poder entender, Señor, que tú tienes esa encomienda para nosotros, Padre. Tú nos quieres usar, a pesar de que no somos indispensables para tu obra, Señor, pero tú nos quieres usar, Señor, por tu gracia y por tu bondad. Tú nos has escogido, Señor, para llevar este mensaje, Señor, este tesoro, como dice en Corintios, Señor, que tenemos este tesoro en vasos de barro, Señor. Ayúdanos a compartirlo con aquellas personas que aún no te conocen, Señor. Gracias porque podemos ver que tú, Señor, tienes toda la autoridad para enviar a tu iglesia, Señor, a compartir, a predicar a todas las naciones, Señor. Y tú nos prometes, Señor, que vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Dios, por este tiempo y por la oportunidad que nos das de poder ser parte de tu iglesia. Gracias por todo, en nombre de ti, oh Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios los bendiga y gracias nuevamente por su apoyo, sus oraciones, y pues esperamos poder verles. Ahorita estamos fuera de ahí del Estado de México, pero deseamos de todo corazón poder verles si hay oportunidad. Y si no, hermanos, pues reciban muchos saludos y que Dios los siga bendiciendo, y gracias por todo lo que ustedes han hecho, no solo por nosotros como misioneros, sino por todos aquellos que ustedes tienen como misioneros, y el poder saber que ustedes están orando por nosotros es de mucho ánimo, hermanos, de mucho ánimo, de mucha bendición, y gracias porque juntos podemos estar haciendo esta obra y juntos vamos a poder llevar el Evangelio a los deltales. Dios los bendiga, hermanos. Agradecemos mucho a Dios por la bendición de recibir su palabra en esta mañana. Y bueno, ahora es un tiempo también muy especial para que podamos orar por los misioneros, ya que en este domingo, pues como ustedes lo saben, celebramos el Domingo Misionero y sabemos que hay muchos misioneros que están compartiendo la palabra del Señor dentro de nuestro país y fuera del mismo. Así es de que les invito para que inclinemos nuestros rostros y oremos por todos ellos en esta mañana. Padre eterno, en esta mañana una vez más nos acercamos a tu trono de gracia para implorar tu bendición, mi Dios, y ahora queremos orar particularmente por tus siervos, por tus siervas que colaboran en nuestro país y aún fuera del mismo. Y particularmente, mi Señor, imploramos que tu bendición siga siendo en la obra que tú has establecido allá en Polotitlán. Padre Santo, suplicamos que tú bendigas al equipo de trabajo, a la familia Salazar, Padre Santo, a nuestra hermana Ceci Torres, a nuestra hermana Zoraila, a nuestra hermana Erlinda y a mi familia, Padre Dios, para que con tu dirección podamos seguir adelante compartiendo de tu amor con las personas de aquel lugar en el Estado de México, mi Señor. Y también queremos suplicar que tú sigas bendiciendo la vida de nuestro hermano Próspero y Lupita, Padre Santo,
siervos tuyos que por muchos años estuvieron colaborando allá en Oaxaca, Padre Santo, y que ahora están ya en un proceso de jubilación. Bendice su vida, su estancia en este tiempo, mi Señor. Y de igual manera imploramos que tu bendición siga siendo en la vida de nuestro hermano Abraham, Padre Dios, y de su esposa Diana, quienes colaboran actualmente en la parte pues del silencio ahí en Querétaro, Padre Celestial, donde aún no se ha proclamado tu palabra. Imploramos que tú les sigas dando gracia delante de las personas con las cuales ellos interactúan cada día con el propósito de llevar a Cristo Jesús a esas comunidades. Y mi Dios, también te imploramos que tú sigas obrando en la vida de nuestra hermana Gloria Bustamante, quien colabora en este ministerio de bienestar para las naciones. Padre eterno, ella está pasando por un tiempo difícil de salud, y te imploramos que tu mano poderosa se siga manifestando en su vida, en su cuerpo, lo mismo que en la vida de su hermana Gaby, Padre eterno. Y mi Señor, también queremos poner en tus divinas manos este ministerio de la voz de los mártires, Padre Santo, este ministerio que se encarga también de poder pues dar el apoyo, el soporte a todos los misioneros que están compartiendo tu palabra y que lamentablemente por alguna otra razón pues han sufrido muchos perjuicios en contra de ellos, Padre Santo, de sus personas, de sus bienes. Cuídales y guárdales, Padre Santo, y que tu ángel siga acampando alrededor de cada uno de ellos, y te imploramos que tú también bendigas, Padre, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas que colaboran en este importante ministerio. Y Padre eterno, también suplicamos que sigas obrando en la vida de nuestro hermano Emanuel y nuestra hermana Roberta Aranda, quienes viven allá, Padre Santo, en Morelos, en Yecapistla. Padre Santo, guárdales, bendícelos, suple todas y cada una de sus necesidades y sígueles dando dirección a través del poder de tu Espíritu Santo, para que cada vez que ellos compartan tu palabra pueda tener un resultado, Padre Santo, que glorifique tu nombre, mi Padre Santo. Y de igual manera imploramos que tú sigas obrando en la vida de nuestra misionera hermana Belén Villegas, Padre Santo, también que está por allá por la zona de Tlacomulco, San Felipe del Progreso. Cuídala, guárdala donde quiera que ella colabora, Padre Santo. Bendice su ministerio, bendice su negocio también, el cual tú le has dado, Padre Santo, y a través del cual ella también te sirve, Padre Santo. Y de igual manera imploramos que tú sigas bendiciendo a nuestra hermana Eunice León, Padre Santo, quien es miembro de nuestra iglesia, el Buen Pastor. Síguela guiando cada día a través del poder de tu Espíritu Santo. Y gracias, Padre Dios, porque tú has estado con ella día tras día, aún en las circunstancias adversas. Pero gracias, Padre Dios, porque con tu ayuda y tu dirección ella tendrá la oportunidad, Padre Santo, pues de salir a España, Padre Santo, a poder colaborar también, Padre Santo, en este retiro que se realizará en el mes de septiembre. Te imploramos que tú la cuides, que tú la guardes, Padre Celestial, y que tú también la puedas ayudar, Padre, en este trámite que ella pues tiene que llevar a cabo a finales de agosto, Padre Santo, relacionado con la Conducef. Haz justicia, Padre Santo, de acuerdo a tu santa y divina voluntad, y en tus divinas manos la encomendamos, Padre Dios. Y también queremos suplicarte por aquellos siervos que están fuera de México, como es el caso de nuestro hermano Caleb y Noemí, Padre Santo, quienes por muchos años estuvieron en China, Padre Santo, y que recientemente pues han regresado aquí a nuestro país de México. Permíteles que ellos poco a poco se vayan pues adaptando una vez más, Padre, aquí a las costumbres, Padre Santo, a todo lo relacionado con nuestro México. Pero gracias porque a lo largo de muchos años tú los usaste y tú los has traído con bien aquí a México. Igual manera, Padre Dios, seguimos poniendo en tus divinas manos la vida del hermano Gabriel y su esposa Esperanza Orea, Padre Dios, quienes de igual manera pues estuvieron en China y ahora están aquí en México, pero nuestro hermano Gabriel pues ahora con situaciones muy adversas en contra de su salud. Mi Señor, seguimos suplicando que tú sigas haciendo un milagro en su cuerpo, en su salud, y mientras tanto sigue fortaleciendo su fe y su esperanza en ti. Y mi Dios, también queremos suplicarte por la vida del hermano Pablo Hernández y por su esposa Felicia, quienes pues son de nuestro país, pero a quien tú has puesto también para llevar el mensaje a Honduras. Padre Dios, sígueles ungiendo con el poder de tu Espíritu Santo. Y de igual manera imploramos por el hermano Asael Yescas y por su esposa Marta, quienes también ahora están con enfermedades del COVID. Padre Santo, suplicamos que tu mano poderosa siga haciendo la obra perfecta en sus cuerpos. Y mi Señor, te imploramos que tú sigas obrando en la vida de nuestro hermano Enrique y de su esposa Lulis también, Padre Dios,
quienes pues son misioneros también allá en Marruecos. Y ahora particularmente, Padre Santo, suplicamos por la salud de la mamá de la hermana Lulis, la hermana Elvia, Padre Dios, para que tú también la sigas restableciendo de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Y Padre eterno, suplicamos también por el hermano Alejandro Capovilla y por su esposa Noemí, quienes también de igual manera colaboran allá en Marruecos. Sígueles dándoles gracia, Padre, sígueles dando de nuevo para poder compartir tu palabra con aquellas personas en aquel país, mi Señor. Y lo mismo imploramos por la misionera Keila también, quien también ha estado por muchos años colaborando en Marruecos, Padre Santo, a quien tú también has usado con poder. Padre Santo, suplicamos que tú sigas siendo en su vida, en su ministerio, tanto en Marruecos como aquí en México, mi Padre Celestial. Y también queremos suplicarte por el hermano Pablo Arrie, por su esposa Carol, quienes están en España, Padre Celestial. Suplicamos que tú sigas obrando y bendiciendo sus vidas y sigas supliendo las necesidades y particularmente sígueles dando la bendición económica que ellos tienen necesidad en este momento. Y mi Señor, queremos suplicar también por la vida de la misionera Berenice Salce, quien también trabaja allá en España y quien ahora está pasando por un tiempo difícil de salud, Padre Celestial. Por favor, sánala, Padre, de acuerdo a tu voluntad. Te imploramos, Padre, que tú la sigas levantando para que ella pueda seguir compartiendo con mucho amor, Padre Santo, con mucho poder tu palabra. Tú sabes que ella colabora en un ministerio también muy difícil, Padre, muy riesgoso, pero tú has sido fiel y siempre la has cuidado, mi Señor. Y ahora suplicamos también que tú sigas trayendo el consuelo a nuestra hermana Esther López, Padre Santo, quien recientemente está pasando por un tiempo de dolor, ya que su padre fue llamado a tu presencia divina. Sabemos que fueron tus tiempos, pero siempre como seres humanos nos lamentamos por el dolor, la partida de nuestros seres queridos, y queremos suplicar que tú sigas trayendo la paz que ella tiene en su corazón en estos tiempos, mi Dios. Y suplicamos también tu bendición en la vida de nuestra hermana Berenice Gómez, Padre Dios, quien pues es aquí de nuestro país, sin embargo también tiene ese ánimo, ese entusiasmo para llevar tu palabra a Francia. Así que suplicamos que tú la sigas usando, la sigas preparando, Padre Celestial, y que mientras tanto también tú la ayudes para que sus cargas, sus preocupaciones puedan ser puestas en ti, principalmente porque su mamá está enferma. Padre Santo, por favor, permite que todo pueda estar en control, Padre Santo, bajo tus divinas manos, mi Señor. Y también suplicamos por la hermana Rosy Olivares, esta sierva tuya también que ha estado colaborando por muchos años allá en la India, Padre Santo. Sabemos que es un campo también muy complicado, pero queremos suplicar que tú la sigas usando y ungiendo con tu presencia divina a través del poder de tu Espíritu Santo, como lo haces con tus siervos que están dispuestos a ser dirigidos por ti, mi Señor. Finalmente suplicamos que tú bendigas a nuestra hermana Lidia también, Padre Dios, también sierva tuya de igual manera allá en la India. Suplicamos que tú sigas restableciendo su salud, Padre Santo, y que pronto le permitas regresar al campo para que pueda seguir compartiendo tu palabra con tantas y tantas mujeres a quien tú has puesto cerca de ella. En tus divinas manos, Padre Dios, encomendamos la vida de todos estos siervos y estas siervas y aún algún otro que quizá hayamos olvidado, Padre Santo. Por favor, bendíceles y guárdales, fortaléceles cada día. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, lo imploramos. Amén. Y bueno, ahora es tiempo también para que pues podamos recoger nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y yo les invito, hermanos, para que ustedes dispongan en sus corazones, sobre todo, el poder pues ser fieles delante del Señor. Malaquías 3:10 nos recuerda, ¿verdad?, que traigamos todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora, en esto dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así que dispongamos en nuestro corazón servir al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y yo de antemano pues agradezco a Dios porque ustedes como iglesia han sido muy fieles, hermanos, y han sido de mucha bendición para todos nosotros. Así es de que gracias a Dios por los diezmos y las ofrendas. Y bueno, les recordamos que pues los detalles para poder depositar los diezmos y las ofrendas están incluidos en el boletín electrónico que cada domingo nos envía la hermana Patti, y desde luego ustedes
Pueden venir los días lunes, miércoles y viernes en un horario de las 9 a las 2 de la tarde para depositar los diezmos físicamente si así lo desean. Y bueno, pues vamos a tener los anuncios y bueno, simplemente invitarlos para que sigamos participando como iglesia en las actividades que tenemos pues consideradas cada día con la finalidad de que la iglesia se siga nutriendo de la palabra del Señor, y por eso cada día, de lunes a viernes, pues enviamos a través del WhatsApp estas meditaciones, ¿verdad?, breves de la palabra del Señor, así es de que aprovechémoslas y escuchámoslas cada día. Y bueno, también los invitamos para que los días viernes a las 7 de la noche nos conectemos todos, hermanos, todos sin excepción, al culto de oración, ya que es una bendición el poder estar orando juntos como lo demanda el Señor. Y desde luego los invitamos para que también participen en una de las comunidades de fe que se realizan durante la semana. A partir del día martes y hasta el día sábado hay comunidades de fe. Aún es tiempo de que ustedes se sumen y puedan tener la bendición también de seguir recibiendo la instrucción de la palabra de Dios para nuestras vidas ahí en la comodidad de nuestros hogares. Y también queremos invitarlos para que se puedan integrarse al comité misionero, y en este tiempo de pandemia pues se están realizando este tiempo de las oraciones a través del WhatsApp, y se ora por todos los misioneros todos los días lunes, así que si alguno de ustedes está interesado o interesada en participar en este ministerio, pues las invitamos para que se puedan comunicar con nuestra hermana Eunice León y nuestra hermana Patti Flores, y ellas les darán detalle de lo que implica estar colaborando en este ministerio que tiene la finalidad de estar orando por todos los misioneros. Y bueno, finalmente agradecemos a Dios también por la vida de todos ustedes, porque muchos de ustedes han sido pues de mucha bendición, han colaborado de una manera desprendida muy grande con sus ofrendas, y además de las ofrendas con las despensas que ustedes comparten aquí a la iglesia, pues han sido de mucha bendición para muchas familias, así es de que les damos las gracias también en esta mañana. Y bueno, ahora es tiempo de despedirnos, hermanos, y les invito para que inclinen sus rostros y tengamos una oración final dándole gracias a Dios por este tiempo. Oremos. Padre Celestial, te damos toda la honra y la gloria. Agradecemos la oportunidad de poder adorarte, Padre Santo, como iglesia. Gracias también, mi Dios, porque nos has dado la oportunidad de recibir tu mensaje a través de tu siervo, nuestro hermano Hugo Morales, Padre Santo. Gracias, Padre eterno, porque tenemos la bendición de tenerte como Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Gracias te doy, Padre Santo, por la vida de cada hermano de la iglesia del Buen Pastor y de cada amigo, familiar que se conecta con nosotros en esta mañana. Bendice, Padre Santo, a cada uno de ellos y permítenos iniciar esta semana con tu bendición y con tu dirección a través del poder de tu Espíritu Santo. En el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, quien es nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Vida en mí.